Hola, ¿cómo están? Los saluda Claudia Suárez. Bienvenidos aquí a mi podcast, Claudia Contigo. Y como todos los meses, les tengo Hablemos Claro con mi querido amigo Fernando, que siempre les traemos diferentes temas, ¿verdad? Para que ustedes también opinen, dejen su comentario y sobre todo hablemos claro de las cosas que están pasando en el mundo. Hoy vamos a hablar, es un hecho que tenemos un nuevo papa, y también vamos a hablar de las situaciones que están pasando en lo que viene del mundo, Nostradamus, qué está pasando con todas estas nuevas predicciones o predicciones que ahora están saliendo a flote. Mucha gente está hablando de eso y también les voy a decir que vamos a hablar de lo que está pasando en la política, pero especialmente con el presidente Biden. Así es que quédense ahí. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Hablemos Claro. Pues Fer, estoy muy contenta que sigamos haciendo estos podcasts porque créeme que la gente está respondiendo muy bien. La gente está hablando mucho de este podcast Hablemos Claro porque hablamos de la verdad, hablamos de las cosas que están pasando y sobre todo tú, Fer, que estás tan informado que realmente estás preocupándote por llevar, pues, la verdad, la información. Y hoy vamos a hablar del Papa. Cuéntame un poquito de este nuevo Papa, si él está más, es conservador o es progresivo. ¿Qué es lo que tú piensas? Hola Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo. Y sí, muy contento con la reacción de la gente. Y yo creo que debíamos de pedirle que se suscriban a tu canal, el canal de Claudia Contigo Gracias, en sí, YouTube, para que así nos puedas tener, para que así reciba los mensajes y ponerle a la campanita así y, es. estén al tanto de cada vez que Claudia, porque no solamente ella hace este programa conmigo mensualmente, sino que además de eso, ella tiene un programa semanal donde habla de cosas muy interesantes en temas que nos conciernen a todos, pero muchos especialmente para las mujeres y el empoderamiento de ellas. Entonces, te felicito primero que todo por eso. Y bueno, hablemos de nuestro querido nuevo Papa Robert Francis Prevost, norteamericano, que hace un mes lo mencionamos acá entre uno de los papables, de la lista de papables que teníamos. Era el único norteamericano que se nombraba y que se podía contar como papa. Es muy importante decir que nuestro segundo papa americano, el primero fue Francisco del Sur y este viene del norte. Hay Así es. muchas cosas. Nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, hijo de Ujú. padres inmigrantes. Otra cosa muy importante, Claudia, nosotros que hemos tocado ese tema de los inmigrantes y que siempre estamos Sí, por este gobierno que le ha dado por caerle muy encima a los inmigrantes, olvidándose un poco de que somos un país de inmigrantes y este papa que nació acá en Chicago, Illinois, muestra lo que son muchos de los estadounidenses que vivimos acá en esta parte de América, en la parte norte de América, que somos inmigrantes de diferentes. Hijo de padre francés italiano, madre española, con también parte haitiana. O sea que es lo que es este. Eh, el primer papa, también igual que Francisco, Francisco fue el primer papa jesuita, este es el primer papa agustino, de la orden de San Agustín, un hombre extremadamente culto, increíblemente conocedor, eh, tiene una de las grandes cosas es que es un misionero. ok. A la orden de los agustinos, su vocación es de misioneros. Ellos viajan por todas partes del mundo y tienen iglesias y todo. Cuando él fue ordenado sacerdote, lo enviaron a una parte al norte del Perú a Ok. trabajar allí como misionero. Y de ahí le nació ese gusto, regresó a los Estados Unidos y mucho después regresó otra vez al Perú a continuar, pero ya en la parte de educación.
se desarrolló también en eso que lo nombraron pronto el encargado de toda la orden eh, de agustinos, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Y por ello, en ese momento, un sacerdote que viajó por todos los sitios donde había una orden de agustinos, donde tenían una sede los agustinos. En uno de estos viajes, ya siendo Francisco arzobispo de Buenos Aires, se Sí, conocieron, se hicieron amigos y empezó esa amistad entre estos dos hombres, el uno arzobispo, el otro un sacerdote, jefe de la orden agustina. ok. Hubo muy buena relación y fue siguiendo así que cuando él terminó eh, su dirección de la orden de agustinos, Francisco lo llamó y lo hizo obispo. Y no lo hizo obispo de Chicago, Illinois, de donde él era, lo hizo Ok, obispo de una ciudad en el norte del Perú. del Y Perú. de allí él empezó, más adelante, lo nombró eh, para hacerse el obispo y de esta región del Perú, él tuvo que hacerse ciudadano peruano. En el 2015, Robert se hace ciudadano peruano para poder ser obispo de Chiclayo, de esta ciudad peruana. Por eso cuando él toma el papado el primer día que lo eligen, cuando sale al balcón, las primeras palabras, después de saludar a todos los presentes y al mundo entero, las primeras palabras que hizo las dio en español y Sí, así es. saludando a su diócesis de Chiclayo, a la cual él pertenecía. Allí trabajó y desde ese momento trabajó muy pegado con Francisco, con cuestión de los obispos, había muchos problemas en el Perú y más adelante Francisco en el 2023, en enero del 2023, lo llamó a que se encargara de todo el ministerio de obispos a nivel mundial. Y fuera de eso lo nombró también para que se encargara los de América Latina, en general toda América y a nivel mundial. Para ello se vino a Roma desde junio de ese año, lo nombró en noviembre del 23 cardenal, siguió trabajando muy de cerca con Francisco. Y cuando tú me preguntas que si es Más, sí, que conservador o si es es más progresista conservador. o progresista, sí, eh, pues mira, llevamos apenas 2 semanas. Lo que te he Sí, contado hasta ahora es todo lo de este hombre, que era un sacerdote primero, después un director de su orden, después un obispo y hasta un cardenal. Él trabajó muy de cerca con Francisco, especialmente los 2 últimos años, casi 2 años, que convivieron en Roma. Se reunían porque él tenía a cargo de nombrar a los obispos, arzobispos y todos de América Latina. Y mirar a los que estaban bien, los que estaban mal y toda la cosa. Entonces ellos trabajaron muy de cerca. Como te dije anteriormente, esa amistad venía de muchos años atrás. A claro. Francisco le tuvo que haber llamado mucho la atención algo en particular que él hizo, Robert Francis, el Papa León XIV, y si tiene ¿qué lo podemos decir entre la parte conservadora de él? Primero que todo, pues mal o bien, es un papa anglosajón, es un papa de Estados Unidos, es el primer papa anglosajón después de Adriano IV, que fue un papa inglés. Este es el primero que llega de habla inglesa al papado. Segundo, la iglesia norteamericana católica proviene de la iglesia protestante en general, porque este país Ok. primero pues fue protestante. Entonces acá, si tú vas a una misa
en los Estados Unidos, con comparación con una misa en América Latina, acá son más clericales, son mucho más ceremoniosos y todas estas cosas, y, y se respeta eso con mucha devoción. Sea como sea, él fue formado acá, porque él no se fue sino hasta los así es. 20 y pico de años, que fue a Perú, donde tuvo allí esa, ¿cómo se dice? Nuevas experiencias con eso. Entonces, él trae esa parte conservadora, litúrgica, más tradicional de la iglesia, pero llega a Perú a ser misionero. Él trabajó duramente de hombro a hombro con todos los peruanos, ayudándolos en momentos críticos de la vida de Perú. Él vivió todo lo del Sendero Luminoso, después vivió el gobierno de Fujimori, al cual en algún momento llegó a reclamarle, a tener, a hablar sobre ello. Después de eso, la pandemia y unas La pandemia, inundaciones exacto. tremendas que vivió Perú, que era muy diferente, Claudia, la pandemia que tú y yo vivimos acá en la ciudad de Miami, a la pandemia que se vivía en América Latina, en una ciudad, en un pueblo, en unas regiones que no tenían todas las formas de eso. Y el Papa se arremangó las mangas y trabajó hombro a hombro. Es tanto que desde el momento que fue elegido Papa, se ha convertido en una fiesta completa allá en Chiclayo. Celebraron tremendamente y ahorita, el domingo pasado, desde el sábado llegaron al frente de la catedral cientos de chiclaneños a celebrar, a ver a través de las pantallas de televisión que habían puesto en la plaza la posesión de Robert Francis como Papa, León XIV, que se celebró este domingo pasado. Claro, no, y sobre todo esto que tú me estás contando, que es súper interesante, porque muchas veces no conocemos los detalles detrás de un papa, y tú nos estás enseñando un poquito más. ¿Tú crees que él tiene similitudes al Papa Francisco? ¿Consideras que sí puede tener ciertas similitudes? Mira, yo creo, y lo escuché esto, no es solamente mi opinión, sino la de algunas personas vaticanistas que los escuché. Para mí, si lo vemos, no sé si tú le has puesto cuidado, tiene mucho parecido, me recuerda mucho a Juan Pablo II cuando llegó al papado. Juan Pablo II era más joven que lo que Robert es, pero Robert, de todas formas, el Papa León XIV es un hombre joven, es un hombre de 69 años comparado con Francisco que llegó al papado a los 76 años. Tiene mucho, una de las primeras cosas que dijo en el balcón es no tenga miedo, algo que repitió de Juan Pablo II. Tiene de Benedicto XVI toda la teología, todo el conocimiento que tenía Benedicto XVI, un extraordinario teólogo y demás. Y claro, tiene el pueblo que el cual él, casi sus 40 años de vida, en la mayoría de las veces, estuvo en Perú, estuvo en misión, trabajó con la gente de la calle, con el necesitado, con el olvidado, con todos esos. Entonces, eso tiene de Francisco. Entonces, yo creo que esta es una combinación de los tres papas. Y además de eso, escoge el nombre de León XIV en memoria de León XIII. ¿Quién fue León XIII? Fue el papa de la Revolución Industrial, el primer papa que se supo que hizo toda la parte social de la iglesia. Y este papa llega en un momento de una revolución industrial nueva, pero la revolución que hoy como dicen, que hemos hablado acá anteriormente, sobre todo la tecnología virtual. Toca lo mismo, ¿sí? Yo creo que tiene de Sí Francisco tiene como algunas tiene de los otros. similitudes. Fer, sobre los rumores, hablando de este papa, que se han escuchado últimamente que algunos acontecimientos que a lo mejor tú me puedes
aclarar, ¿verdad? Que supuestamente pasaron en Perú. ¿Sabes algo de eso? A razón de que él lo nombra obispo y a trabajar con Francisco muy de cerca, y cuando a él lo nombran a que sea el jefe del Instituto de Obispos a nivel mundial y América Latina, un arzobispo en particular peruano y alguna de su gente, pero en Perú había una orden que se llama Sodolicio. Es una orden como el Opus Dei, un tipo de Ok. ese tipo de orden dentro de la misma iglesia. Bueno, ellos habían ya, el Papa León XIV le había expuesto al Papa Francisco de los abusos que se habían cometido dentro de la Iglesia Católica en el Perú, Ujú. de abusos sexuales, abusos psicológicos y abusos físicos, y especialmente de esta congregación. Bueno, él, claro, le montan que él había, que el Papa León XIV había ocultado un caso de abuso sexual, Oh, o sea, que no lo había. Él se comprobó, y no solamente se comprobó por parte de la iglesia, sino por parte de dos periodistas muy serios peruanos que investigaron todo y que vieron que el Papa había cumplido con cada una de las reglas que tiene la iglesia con uno de estos casos. Era únicamente mala propaganda porque sabían que cuando él llegara a Roma, ok. él iba a causar mucho problema dentro de eso. Tanto que este arzobispo, que fue todo, fue echado. No, imagínate, los arzobispos o obispos cardenales se le exige que a los 75 años presenten su carta de renuncia ante el Papa decide si se la acepta o no y se tienen que retirar. A este arzobispo no esperaron a que llegara, sino que fue echado por completamente de la iglesia. Tanto que Francisco salió, algunos dicen que salió de la muerte porque cuando él sale del hospital y regresa a Santa Marta, lo primero que hace es cerrar por completo esta comunidad. Muestra lo que ha sido este papa, eh, también con el tema de abusos y cómo va a ser su mano fuerte. Y hay otro tema que es del Opus Dei, que tú muy bien debes de conocer la organización, porque eres mexicana y ellos tienen Sí, sí. un gran éxito dentro del pueblo mexicano. Francisco ya venía investigando que él quería de que los estatutos de la orden se cambiaran y se revisaran y todas esas cosas. Cuando muere Francisco, pues ellos sienten un alivio porque dijo, bueno, acá ya vamos a esperar al nuevo papa que ojalá continúe con eso. Eh, 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 León XIV ya esta semana llamó de nuevo, no señores, esto no se ha olvidado, vamos a reunirnos. Entonces, él no es, van a salir cosas, seguirán, porque acá el Papa León XIV no es monedita de oro para nadie. Hay un comentario que él hizo el jueves ante los diplomáticos, el cuerpo diplomático que se presentó en el Vaticano con él, y él Ujú. dijo que la familia era la construida entre la unión de un hombre y una mujer. Entonces eso ha causado un poquito de revuelo, especialmente entre la comunidad LGTB y todo. Pero al mismo tiempo tiene todas estas cosas. Es muy pronto, el domingo después de la homilía de su misa de entronación o de su misa inaugural, el padre Santiago Martín, que tiene un padre franciscano que por lo visto no era muy fan muy del Papa Francisco, estaba muy feliz celebrando porque la humildad del Papa se hablaba unión, 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 unión. Y él dice que va a volver la iglesia a la parte antigua y todo. No se lo olvide, pero para mí la palabra unión es unión entre todas y Claro. entre todos. Entonces no sé lo que va a pasar con eso y vamos a ver qué nos trae
Fer, y este yo papa, porque es me muy temprano, pregunto, llevamos apenas 2 semanas. sí, yo me pregunto, en los tiempos cuando escogieron, lógico, cuando Papa Francisco se convirtió en el Papa, ¿verdad? ¿Se oían igual rumores así o eso es algo nuevo? Porque, lógico, No, siempre, 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 siempre han salido siempre, rumores, siempre han salido siempre. Con rumores. Benedicto XVI salió, con Juan Pablo II lo mismo, con Francisco muchísimos, porque él tenía problemas que él estaba de superior de la orden jesuita en el momento de la dictadura y algunos lo acusaron de que él no hizo mucho por ayudar, etcétera, etcétera. Siempre han habido esas cosas porque son seres humanos, son hombres Claro, como tú y claro, yo. O sea, y nosotros los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos hemos equivocado para bien o para mal. Y claro. por supuesto, vamos a estar en el ojo. Y más cuando uno llega a ser el jefe de la Iglesia Católica con 1.400.000.000 de feligreses, pues y la prensa del mundo, que había más de 5.000 periodistas cubriendo la muerte y después la posición de él, la elección y posición de él, pues es normal que se le vea por todas partes. Lo importante es lo que haga León XIV de hoy en adelante, lo que De está hoy en haciendo, lo adelante. que continúa haciendo. Eso es lo que es importante, porque mira, ya para terminar este tema del Papa, yo tengo amistades argentinas que hoy en día me han dicho que se arrepienten de haber sido tan fuertes con Francisco y no haberse dado cuenta del ministerio y de la bondad y de las cosas que tenía Francisco. Lo mismo va a pasar con León. Los que no lo quieren van a estar encima de él y hay que dejarlo, hay que ver, porque no es fácil lo que él tiene por delante. No, y además que estamos en esta época tan complicada con los gobiernos, con el mundo, todo lo que está pasando alrededor de nosotros hoy por hoy. Y que muchas veces, y se ha comentado, para seguir en el siguiente tema, eh, que es el último papa. Hay gente que ha dicho cosas y bueno, se dice en las predicciones y quiero compartir contigo, o vamos a compartir tú y yo, Fer, lo que el director, el famoso director Guillermo del Toro, hace estos comentarios que a mí me llamaron la atención después de que sigamos hablando sobre ahora las predicciones. ¿Qué te parece si lo vemos? Estamos al final de algo. No sé qué está acabando, pero algo está acabando. Y no vamos a saber, sino hasta dentro de un par de décadas, si acaso. Pero algo está acabando y se siente claramente como el mundo, un tipo de mundo está en sus últimos alientos. Yo creo que si la pandemia no te hizo humilde, ya no te va a hacer humilde en nada. Acuérdate que cuando viene un accidente te cuesta un ratito saber dónde aterrizaste. A las veces que yo he chocado con el coche, hay 3 o 4 minutos que estás completamente desorientado. A nivel cósmico, ahí estamos, en los 3 minutos después del choque. ¿Qué te pareció ese video, Fernando? Qué interesante, ¿no? Que está así como Sí, muy él. interesante, además de una persona tan seria como es Guillermo del Toro. Lo que dice Guillermo del Toro lo vienen hablando mucha gente a través de los tiempos. Acuérdense que nosotros venimos ya desde hace bastantes años atrás de ese cambio entre la era de Piscis a la era de Acuario. Y estamos entrando en la era de Acuario, donde todas estas cosas pues se suponen que tienen que terminarse y haber otra época. Y sí, estamos viviendo y en eso pues sí, quiero responder a tu pregunta sobre las Sí, predicciones que corren por ahí, que hablamos de que si es el último o no. Es algo simpático de escuchar porque mira, todos sabemos de Nostradamus y San Malaquitas. San ujú. Malaquitas es un arzobispo irlandés que por allá por el año 1130 y algo llegó a Roma y tuvo una experiencia donde él vio a 112 papas y los identificó, algunos se han podido identificar y otros son los del fin del mundo. Y Nostradamus,
un astrólogo francés que también en su época escritor habla de todas estas cosas. Si es el Papa, se supone que es el Papa negro. Mira, hace 12 años, casi 13 años, si estuviéramos haciendo 12 años que estuviera haciendo este programita tú y yo, estaríamos Sí, hablando de que si Francisco era el último Papa. Porque la claro. profecía dice que primero viene un Papa extranjero, después viene un Papa viejo y que ahí viene el último Papa. En ese momento, ¿cuál era el extranjero? Juan Pablo II. Fue el primer papa extranjero, el primer papa polaco que llegó al papado. Sí. ¿Ok? Entonces, ese es el primero. El papa viejo, Benedicto XVI, fue un papa que ya estaba grande, tanto que lo conllevó a que tenía que renunciar. Y el último, pues sería Francisco. Se le dice que al Papa Negro, Francisco no tenía nada de negro, pero para la orden jesuita, el jesuita se viste de negro y por eso se les Ah, llaman ok. los negros dentro de la iglesia católica. Entonces, ya ahí estaría. Después se arregló y se dice que Francisco y Benedicto no se pueden contar como dos papas aparte porque los dos tuvieron por casi 8 o 9 años juntos, ¿ok? Porque Benedicto, si no estoy mal, ahorita se me olvida, murió hace 2 años atrás, en diciembre del 23. Entonces, ¿qué pasa? Dijeron que era uno solo. Entonces, ahora, ¿cuál es Sí, cómo ¿cuál sería es la la proyección? incógnita? ¿Cómo es? Ujú. El papa extranjero, Benedicto, era alemán. El papa viejo, Francisco, que también tenía Sí, claro, 76 años. Y claro. este es el papa del fin del mundo. Lo único cierto es que el mundo sí está pasando. Estos Por hombres cambios. anunciaron muchas cosas. Y si te metes a internet, o sea, está las predicciones también de los secretos de Lucía, con la Virgen de Fátima. Está también, hay otro irlandés que dice que predijo, perdón, inglés, es en inglés, el que predijo la muerte de Elizabeth II, la reina, y que predijo las guerras y todas estas cosas. Está hasta los Simpsons. Mira, el programa de Sí, los los Simpsons, que ha Simpson, ocurrido que tantas cosas. es Entonces, impresionante. esto es. Notre Dame también la gente del momento dijo que era un charlatán. Entonces, es un tema muy delicado, es un tema que siempre causa ese morbo, porque nosotros los seres humanos nos fascina el morbo, eso que se va a Ah, sí, acabar, que claro. qué dijo, que empezó el nuevo año, que cuáles son las predicciones. Yo vi a una argentina, una de estas mujeres argentinas que predicen, que en marzo predijo que Francisco se iba a morir y lo pusieron como gran noticia. Señores, el señor tenía una neumonía bilateral Claro. que estaba Eso viéndose es entre la vida y la muerte, por supuesto, y exacto. tenía 88 años, se iba a morir porque se iba a morir en algún momento. Ese día, el día que murió, quizás dentro de 6 meses, pero se iba a morir. No, Era muy y que cierto, ¿me todos vamos entiendes? a Yo te puedo morir al decir final. acá que el presidente Joe Biden se va a morir porque pues también desafortunadamente el Sí, señor tiene 82 años y ahorita tiene un cáncer de un próstata cáncer que terminal. acaban de descubrir y eso. Entonces, pues nos convertimos, si no nos vamos muy bien con esto, nos ponemos a Claro. predecir. No, y esto de Biden, que no, ahorita es triste, lógico, cuando es una figura pública, lógico siempre va a haber gente que habla, siempre que dice, pero es que si estuvo él gobernando en su tiempo, estaba enfermo y no decía nada, etcétera. Nadie sabe nada en realidad, porque te voy a decir qué pasa. Hoy en día tú puedes ir a un examen que una de las periodistas de Univisión lo comentó acerca de esto que pasó con Biden. La gente estaba criticando. De seguro él ya tenía cáncer cuando era presidente, etcétera, etcétera, y nadie dijo nada. Y
desafortunadamente hoy en día tú puedes ir al médico y te pueden decir, todo está perfecto. Y puedes volver a ir al médico y ya las cosas no están perfectas. Y como dices tú, cuando una persona ya es de edad y las personas de un momento a otro pueden fallecer. Todos podemos fallecer en cualquier momento, no sabemos cuándo nos va a tocar. El punto es que hay que tener un poquito de corazón, en lugar de estar criticando por las cuestiones políticas, hay que tener corazón, hay que decir, wow, digo, es duro para una persona y debemos en lugar agradecer por su labor, que llegó hasta lo último, cualquier cosa que haya pasado en su vida hasta terminar lo que tenía que terminar. Entonces, mejor, en lugar de criticar, hay que ser compasivos. ¿No lo crees, Fer? Estoy totalmente de acuerdo. Mira, primero que todo, pues, la verdad que siento mucho lo que está viviendo el presidente con esta enfermedad, que el cáncer es horrorosa. Sí dicen que el presidente Trump, como él nunca se equivoca, él dijo que era un stage 9. Señor, es un stage 4, no se llega hasta 9, ¿me entiendes? Eso. Mira, en el tema de él, que sí lo vi especialmente en Fox y algunos canales, y el mismo Trump dijo que después de que pues dijo que lo sentía mucho, dijo que tenían que haberlo anunciado y demás. Y hubo un video en el 2022 donde el presidente Biden dice que tiene cáncer. Y después la Casa Blanca aclaró de que era un cáncer que había en la piel y que se lo habían removido y todo. Y eso es, pero entonces ahora se están cogiendo de todas estas cosas y que como si está tan avanzado en un stage 4, porque ya lo tienen los huesos, que cómo es que los médicos no se lo habían detectado, era que él o la Casa Blanca, el Partido Demócrata había ocultado. Hay primero que todo, el señor Biden tiene 88 años, Así 82 años, perdón, que estoy con el tema del Papa, tiene 82 años. Todos los hombres, por naturaleza, después de cierta edad, tendemos a que se nos dé cáncer de próstata, porque es algo que se va agrandando. O sea, el hombre tiene que siempre cuidarse. ¿Que por qué no se la habían descubierto? Porque seguramente no tuvo. Yo he tenido personas que han estado tan saludables como estamos tú y yo en este momento. A Dios, sí. Y que de pronto cogen un dolor de estómago, llegan al hospital y descubren que tienen un cáncer terminante y se mueren ahí en cuestión de semanas. No es uno, son varios casos de personas allegadas, conocidas mías. O sea que no es una cosa que no puede ocurrir. El cáncer no lo sabe uno hasta el día que lo descubre. Y desafortunadamente, yo he vivido el cáncer en mi familia y sé que es una enfermedad fatal. Y uno siempre se pregunta, ¿por qué no la cogieron a tiempo? A veces hay gente con suerte que coge a tiempo, hace un tratamiento y continúan y viven muchísimos años. Así es. Hay otros que desafortunadamente no es el caso. Y quizás ese sea el caso del presidente Biden. Lo que tienen que respetar es que, primero, como dices tú muy bien, ya sirvió. Ya pasó los 4 años, él se retiró, él no corrió, lo hizo mal o bien, eso es la historia que lo tiene que juzgar. Hoy en día tenemos otro. El señor Trump no es que le esté deseando, pero mañana le puede dar un infarto, es un hombre también de 80 años. Y para enfermarnos o morirnos solo tenemos que estar vivos. Entonces uno no puede salir por ahí gritando y cuando no sabe qué nos puede ocurrir. Entonces, respetémoslo porque lo que él está viviendo, además de eso, recordemos que él perdió un hijo a causa del cáncer también. Sí, también. Entonces, para él y toda su vida, y yo sí, el día que fue al funeral del Papa Francisco, lo noté bastante decaído, bastante mal. Pero a veces es eso, que uno empieza a sentirse mal, va al médico y desafortunadamente te descubren la enfermedad. Y si la tenía antes o no. Eso ya ¿Qué no nos importa, afectaba? Dígame, Claudia, ¿qué afectaba que un presidente, cuando muchos mandatarios de la historia y del mundo
han vivido con enfermedades, se han muerto y ha hecho. ¿Qué afectaba si lo dijera o no? Yo no creo que haya sido el caso, yo creo que sí, fue a un chequeo y esta vez sí le descubrieron alguna molestia. Es que el cáncer no avisa, el cáncer es así. Así es. Y no, y que tenemos que, como te digo, ya desafortunadamente se nos fue el tiempo, Fer, pero en realidad tenemos que tener esa conciencia. Lo que escuchamos el día de hoy en este programa, Hablemos Claro, es tan importante para nuestra comunidad porque tanto como hablamos del Papa y lo que viene con este nuevo Papa, y también hablamos de las cosas que escuchamos afuera. No todo lo que vemos es verdad. Y nadie sabe, porque en realidad solamente Dios sabe lo que va a pasar y las cosas que tienen que pasar para aprender en este mundo. Lo principal es vivir cada día con un propósito, ¿verdad? Nosotros hacemos este programa para todos ustedes con ese propósito de llevar información. Que por cierto, Fernando tiene un libro que quiere recomendarles antes de que ya nos despidamos de este programa. ¿Cuál es el libro que les quieres recomendar, Fer? Bueno, está acá, es que yo como tengo el problema de los nombres, Ajá. déjame que te lo nombro acá en un minutico. Es un libro, Javier Cercas, un escritor español, El loco de Dios en el fin del mundo. Es un libro que Javier Cercas realizó, le pidió el Vaticano en su momento, que él estaba en Turín, lo llamaron, y le dijeron que le daba que viajara con el Papa Francisco a Mongolia y le hiciera las preguntas que quisiera y escribiera sobre lo que quisiera. Él pensó, vio todo lo que se había y lo que le habían preguntado a Francisco y descubrió que había una pregunta que la mamá de él había perdido, se había muerto su padre y la mamá de él decía que ella, su fe era que el día que ella muera se iba a reencontrar con su padre. Y él quería saber, quería preguntarle a Francisco ¿es verdad que cuando nos morimos o cuando mi mamá muera se va a reunir con su padre? Y en eso, sobre todo eso, el viaje de Francisco, experiencia. Y es importante, lo recomiendo mucho no solamente para los católicos, sino para todos los que no creen, los católicos de pronto le parece, porque el Javier es un ateo Ah, muy anticlerical, interesante. ¿ok? Y viene desde ese punto de vista. Por eso me pareció interesante recomendar este libro, que se lea y se estudie profundamente. El hombre de la verdad, que cuando se escuchan las entrevistas, pueden googlearlo, tiene 1000 de entrevistas en este momento, porque el libro salió como un mes antes de que Francisco muriera, o más, como 2 meses, como en enero o febrero, antes de que él estuviera. Y pues está muy de moda, pues claro, de paso se murió el Papa, pues él está viajando por todas las ferias del libro, lo está presentando y vale la pena. En Estados Unidos no ha llegado, no llega hasta agosto, no, pero ya en el resto de habla hispana y en España y en algunos países de Europa ya está. Entonces, y creo que próximamente va a estar en inglés, ahora por ahora solo en español, italiano, En español. pero no, eso, lo recomiendo. Ok, muy interesante, Fer. Qué bonito también explorar esas posibilidades de que hay personas que escriben libros que nos dejan un mensaje. Y este libro me parece interesante. Gracias por recomendarlo. Y bueno, te doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy. Me encantó todo lo que comentaste el día de hoy en este programa, porque de verdad que nos instruiste mucho con muchas cosas. Y quiero pues darle las gracias a nuestro público por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, recuerden compartir este podcast y definitivamente recomendarlo para que otras personas lo escuchen y aprendan también como queremos yo y Fernando que aprendan las cosas. Claudita, y que no se olviden suscribirse, que es importante en YouTube, es Claudia Así es. Contigo, y la sigan no solamente en ese programa, sino en todos los que ella hace, y la apoyemos por esa gran labor que hace. Anoche estuvimos en un evento los dos, y estaba todo el mundo maravillado con su labor y demás. Gracias, Claudia. Ok, muchas gracias, Fer. Y me despido, así es que nos vemos a la próxima aquí en Claudia Contigo. Y recuerden que les volvemos otro mes más. Vamos a volver a traer Hablemos Claro con Fernando. Hasta luego. Nos vemos.
Chao, gracias.